Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso domingo de escuela dominical, en el cual, hermanos, Dios nos da una vez más la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Siéntase usted como un privilegiado, me siento yo también como un privilegiado de poder compartir juntos la palabra de Dios en esta escuela dominical mediante la lección que tenemos para hoy, la lección número 201. El tema que nos trae esta lección es muy importante. Es una lección muy buena, muy práctica de nuestro diario vivir, la cual tiene como título el tema de hoy, lidiando con el diablo. Ese es el tema para el día de hoy, para nuestra escuela dominical, lidiando con el diablo. Y el texto lo encontramos en el libro de Santiago, en su capítulo 4 y versículo 7, el cual dice de la siguiente manera, es un texto muy conocido, todos ustedes lo saben. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y después de nosotros haber orado por esta escuela dominical, por esta clase, vamos a desarrollar rápidamente este tema de importancia en el cual nosotros estaremos lidiando con lo que es nuestro enemigo. Y hablando de lidiando con el diablo, debemos entender que lidiar es luchar. Oiga, es luchar, es una lucha. Es luchar o reñir con alguien para conseguir algo. O también puede ser enfrentarse a algo o a alguien que resulta molesto, desagradable o problemático. De modo que con el diablo nosotros tenemos una lucha constante. Pero ¿por qué esta lucha constante y por qué hay que estar lidiando siempre con él? Lo primero es, hermanos, que vamos a conocer brevemente una pequeña introducción a lo que es este personaje. Lo primero es que la palabra diablo aparece por primera vez en el libro de Mateo, en su capítulo 4, versículo 1 al 11, cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Entonces, ahí es donde se menciona por primera vez la palabra diablo, que es del griego diabolos. Diabolos, esta palabra significa el acusador, el difamado, difamador o calumniador. Esto es lo que significa esta palabra. Tiene una etimología en el cual día significa a través de, y veyeín, que significa arrojar o tirar mentiras. De modo que a través de algo o a través de alguien, él tira mentiras, lo que quiere decir que la mayor herramienta de este personaje es influenciar a otros, engañar a través de otros. ¿Para qué? Para hacerte cambiar de opinión de lo que ya tú has creído. ¿Y por qué a través de otros no puede el diablo actuar por sí mismo? Déjeme decirle algo, hermanos, y es que el enemigo, que es el diablo y Satanás, como dice aquí difamador, él no tiene potestad para poder agarrar y tomarte y hacer contigo lo que tú quieras si tú no lo decides. La palabra dice bien claro que ya el pecado no se enseñorea más sobre nosotros. Es decir, el pecado ya no es tu Señor. Tú no pecas cada vez que el pecado quiere. Tú pecas si tú decides pecar. Por eso fue que Satanás, cuando fue a tentar a Jesús, él primero hace y busca algo que la gente necesite. Es como una especie de un estudio de mercado. Cuando una persona que estudió mercadeo va a lanzar un producto, una persona va a poner un negocio, lo primero es que hace un análisis de mercado, identifica las necesidades de los clientes y en base a las necesidades que tengan esa persona, su cliente, entonces lanza un producto o lanza un negocio o una empresa, para que de acuerdo a las necesidades de la gente, la persona pueda abastecerse y sea un negocio próspero. Aquí hay muchos picapollos en lugares estratégicos donde se aglomeran muchas personas con hambre, salen con hambre de diferentes sitios y es fácil ir a comprar porque está en un lugar donde se frecuenta mucha gente, donde la gente tiende a tener hambre y es un negocio que prospera, dependiendo el lugar y dependiendo el flujo de personas que transiten por ese lugar. De modo que Satanás, conociendo estas cosas, más bien el diablo, que más tarde vamos a identificar el término diablo, que ya dijimos que es diabolos, de un término griego
¿Por qué diablo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo? Porque esto es un término griego. Porque usted nunca va a encontrar la palabra diablo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted se va a encontrar con la palabra Satanás, que Satanás sí es un término hebreo. Y este término hebreo, que es Satán o Shatán, mayormente significa adversario, el que está en contra de los principios divinos. Y en el griego se le llama diabolos. Por eso es que Juan, en el libro de Apocalipsis, aclara. Si usted va a Apocalipsis 12:9 y leemos este texto, usted ve que Juan, cuando va a hablar, para que no haya confusión y para que se entienda que se habla del mismo personaje, dice claramente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la serpiente que tentó a Eva, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, el cual engaña, oiga el término, engaña al mundo entero. Es un engañador a través de palabras, a través de otros, a través de influencias. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso es que cuando Jesús es llevado al desierto, como les decía, dice que después de haber ayunado 40 días sintió hambre. Y cuando una persona siente hambre, más en el Medio Oriente, que era muy común el trigo, hacer el pan, entonces Satanás le aparece y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Mateo 4, del 1 al 11 se encuentra esta historia. Porque en base a la necesidad suya, el enemigo le tienta. Como yo le decía de los mercadólogos, en base a la necesidad de la gente ponen el negocio de mercado. El enemigo, cuando identifica una necesidad en un creyente, entonces en base a esa necesidad le influencia y le hace una oferta para que usted pueda ceder a la tentación, caer en pecado. Inmediatamente cae usted en pecado, se rompe, se corta la comunión que hay entre usted y Dios. Usted ve como usted ahora mismo tiene energía eléctrica. Esa energía eléctrica que usted está recibiendo en su casa le está llegando a través de un transformador, de una fuente de poder. Y para usted estar conectado a esa fuente de poder, para ese transformador enviarle a usted la luz eléctrica, usted tiene que cumplir con ciertas reglas y requisitos económicos y de pagos puntuales en el establecimiento específico cada X tiempo. Hay una fecha determinada para usted ir a pagar, para que usted se mantenga recibiendo ese poder, esa energía, esa luz eléctrica. Y si usted no paga la luz a tiempo, pues se la cortan. ¿Y sabes qué pasa? En su casa entra tinieblas y se queda oscuro. Y las tinieblas representan a Satanás. La oscuridad representa el mal, porque nosotros en Cristo somos luz. Y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y allá dice que en la ciudad celestial no tendremos necesidad de luz, porque el Cordero él mismo nos alumbrará. Él será nuestra luz en el reino de los cielos. Por eso es que cuando usted cae en pecado, es decir, que usted no cumplió con el requisito de serle fiel a Dios, entonces ese poder, esa conexión que hay entre usted y Dios, esa conexión que usted estableció cuando vino al altar y pidió perdón por sus pecados y fue perdonado, se rompe de forma inmediata. ¿Por qué? Porque nada corrupto tiene comunión directa con Dios. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pero hay buena noticia para ti, hermano y amigo, y es que si en algún momento te desconectaste de la fuente de poder, puedes establecer una reconexión. Eso es lo bueno del Señor, porque el diablo te trae a tu mente y te dice: ya tú estás destruido, ya tú caíste, ya tú pecaste, ya Dios no te quiere, nadie te va a hacer caso y te van a avergonzar. Y cuando se hace un pecado público y todo el mundo lo comenta, el hombre se descarria, porque el diablo dice: nadie va a creer más en ti.
pero déjame decirte que en Cristo hay restauración. Y si tú en el camino, cuando ibas caminando, rebalaste y caíste, levántate, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, y levántate con más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro negó al maestro 3 veces y luego el Señor le preguntó: Pedro, ¿sí me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, me amas, Pedro. Sí, tú sabes que te amo. Y le preguntó 3 veces. Dice que lloró amargamente, sentía dolor, sentía tristeza, porque duele pecar contra el Señor, duele fallarle a Jesús, es algo muy duro. Pero ¿sabe qué hizo Pedro después de haberle fallado? Buscó, se fue a un aposento alto y buscó el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Lo que hizo después de ahí fue más grande, porque predicó y se convirtieron 3,000, luego 5,000, luego su sombra sanaba a los enfermos, y el estado postrero fue mayor que el primero, y el estado que vino y el poder que vino después fue mucho mayor. De modo que si te caíste, si tropezaste y pecaste, demuéstrale al enemigo y a Satanás que tú tienes un Dios grande que restaura, y que ese poder del restaurador dentro de ti te hará hacer cosas más grandes que las que nunca hiciste antes. Por tanto, no te dejes llevar de la influencia del enemigo, porque él es un engañador. Y si nosotros fijamos en la estrategia que utiliza Cristo, la estrategia que usa el enemigo, Satanás, para hacernos pecar. Si usted se va a la primera vez que aparece la palabra Satanás en la Biblia, que es en el libro de Génesis, en la tentación, donde Satanás se aparece en forma de serpiente, porque ya no tiene cuerpo, es a través de otro. Anteriormente los ángeles tenían cuerpo, se podían presentar como con un cuerpo, con una materia, como un hombre, como un ser humano, porque dice la Biblia que hospedó ángeles en su casa, y los 2 ángeles que fueron, él los recibió, le hizo un gran banquete y comieron. Y las personas de allí, de Sodoma y Gomorra, querían hacerle daño a los ángeles. Eran ángeles como hombres visibles, de modo que querían hacerle daño. Jacob agarró un ángel y le dijo: si no me bendices, no te vas. Pero cuando los ángeles pecaron y abandonaron su propia morada, hubo una doble caída, porque hubo un grupo de ángeles que fueron arrastrados por Satanás, y hubo una gran guerra en el cielo, y el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles, y hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, y fueron arrojados a la tierra. Y también dice Judas 9 que los ángeles que no guardaron su dignidad, que pecaron, sino que abandonaron su propia morada. O sea, que hubo un grupo de ángeles que pecaron y se fueron con Satanás, y hubo otro grupo que abandonaron su propia morada, se fueron y se establecieron en la tierra. Dios los guardó en prisiones oscuras, reservados para el juicio del gran día. Prisiones oscuras para ellos es estar en los aires, como dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en los aires porque ya no pueden operar con un cuerpo. Si el diablo tuviese un cuerpo para operar y tuviera poder manifestarse en materia física, ¿sabe qué hiciera? No le hubiese dicho a Cristo: convierte esta piedra en pan y cómetela. Hubiese agarrado el pan y se lo pone en la boca y no cumpliste el ayuno. Le hubiese dicho a Eva en el huerto del Edén: la agarra por un cuello y dice: cómete esta manzana o esta fruta del árbol prohibido, y se la pone en la boca para que coma. Pero él no puede hacer esto por la fuerza, sino que actúa mediante la influencia, porque tú eres responsable de tu pecado y tú tienes que decidir tú mismo el pecado, si te dejas engañar de la serpiente antigua y Satanás. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre esta forma de tentación? Porque estamos lidiando con el diablo, es una lucha. Tú vas a luchar con un espíritu que quiere que tú hagas algo contrario a lo que tú has entendido. Y él es un engañador. ¿Cómo lidiamos con él? Dios dice: mira, de todo árbol puedes comer, come de todo lo que hay ahí, más del fruto, más del árbol de la ciencia no podrás comer, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Oiga, ¿qué dice Dios? Ya Eva sabía lo que Dios quería, ya sabía su palabra, ya conocía su voluntad. Ciertamente morirás. Entonces Satanás más adelante le dice: no morirás,
Oiga bien, está contradiciendo y cuestionando lo que Dios dijo. Le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, tú vas a ser igual a Dios. Una característica típica de Satanás, igualarse a Dios. Oiga bien, hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Isaías, en su capítulo 14, vemos que esta serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, se le hace referencia a él mismo. Porque aquí en Isaías 14, aunque el texto es para el rey de Babilonia, queda claramente expuesto aquí de que esta parte va identificada para un ser supremo celestial. Oiga que dice aquí Isaías 14 en su capítulo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que esta parte identifica claramente a Satanás, ser semejante al Altísimo, y le está transmitiendo a Eva, tú vas a ser igual a Dios, lo mismo que él quería, ser semejante al Altísimo. Le dice a Eva, tú vas a ser igual a Dios, y la engañó y comió del fruto del árbol prohibido que Dios le dijo que no comiera, y entró el pecado. Le dio a Adán y ahí entró el pecado al mundo. Y Satanás no fue el responsable, sino el hombre, porque él decidió pecar. Pero el enemigo también ha sido condenado. Una sentencia de juicio vino para él, porque el diablo ya está condenado. A diferencia del hombre, que nosotros los hombres tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué hay que lidiar con el diablo? Porque si nosotros leemos en el libro de Ezequiel, en su capítulo 28 y su versículo 13, hay algo aquí claro, que aparentemente Satanás nos tiene a nosotros algo en contra. Como dicen en el mundo, nos tiene dema, en el sentido de que el lugar que le correspondía a Satanás se nos entregó a nosotros. El lugar donde él estaba, lo sacaron a él y Dios puso el hombre. Satanás estuvo en el huerto del Edén primero que nosotros. Oiga que dice aquí, Ezequiel 28, 13. Primero, vamos a leer el 12, la primera parte. Ezequiel 28, 12, la segunda parte. Oiga que dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era perfecto ese ángel antes de llamarse Satanás, antes de que la llamaran el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón Lucifer. Se llamaba el sello de la perfección. Se llamaba Lucifer, el ángel de luz. Y dice aquí, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De modo que era un ángel hermoso. Dice aquí, oiga, en el verso 13, en Edén, en el huerto estuviste. ¿Ven cómo estuvo Satanás en el huerto? Primero que el hombre, primero que Adán. Estuvo en el huerto él primero, él lo cuidaba el huerto, era un ángel de luz, era perfecto. Tenía todo a su favor. Algunos dicen que era el más grande ángel en el cielo, pero sí sabemos que tenía un gran rango y una gran influencia. No sabemos si era mayor que Miguel y mayor que, pero sí era un querubín protector. Y dice aquí, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Estoy hablando de su Lucifer, el ángel de luz, en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Oye, ¿dónde estaba? Donde queremos llegar nosotros, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Cuidado con la perfección, Tenemos que cuidarnos cuando alcanzamos un nivel de perfección muy alto.
Porque aquí dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren, para que miren en ti. Oiga bien, Dios lo echó. Su corazón se enalteció. Tiene un corazón, y ese corazón que tenía se enalteció a causa de su hermosura. Fue sacado del huerto y Dios puso al hombre. Ahora él trata de engañar al hombre, porque Dios se creó un Seol, un infierno, que es un lago que arde con fuego y azufre, donde dice el libro de Apocalipsis que el diablo que les engañaba descendió un ángel del cielo con una gran cadena y ató al dragón y lo ató por 1000 años, y luego al final del Apocalipsis, en el juicio de Satanás, será lanzado al lago de fuego, donde el fuego no se apaga, donde será atormentado por los siglos de los siglos. El diablo y Satanás será echado por un lago de fuego. Entonces el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Y él ha salido arrojado a la tierra y ha salido a engañar a la humanidad para que nadie crea. Y engañó a Eva. Y de la misma forma que engañó a Eva, quiso engañar a Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, cuando le dijo, convierte esta piedra en pan. Lo está influenciando, lo quiere engañar con la misma palabra. Con la misma palabra ahora el diablo trata de engañar al Hijo de Dios, pero como Jesús está claro de los propósitos de Dios, Eva sabía los propósitos de Dios, pero decidió pecar. Pero Jesús no decidió pecar, sino que dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con la palabra lo tentó 3 veces. Le enseñó toda la cumbre del monte, le dijo, mira, lánzate de aquí, que escrito está, a sus ángeles mandará. Y es verdad que está escrito en los Salmos, que sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y de vuelta de Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Dios, Jesús, el Hijo de Dios, le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te postrarás, por la misma palabra. De modo que lo más importante es nosotros conocer la palabra, porque Satanás ha venido para engañar con la misma Biblia. Miren, hay un versículo bíblico que dice en el libro de los Hechos que la misma forma en que tú fuiste, en que tú llegaste al Señor, así mismo se queda. Este texto ha sido malinterpretado por muchas iglesias. Han creado iglesias de homosexuales, iglesias gay, por la palabra de Dios. Hay personas que han llegado con 3 y 4 y 5 matrimonios, están viviendo con una mujer que no es su esposa, tienen su esposa ahí sufriendo y están viviendo con otra que no es su esposa, su vecino. Y hay un texto que dice, en el mismo estado en que te reconciliaste con Dios, en este mismo te queda. Y ellos dicen, bueno, como la Biblia dice eso, yo llegué con esta mujer, no es mi esposa, era la esposa de otro hombre, yo la quité, pero ya es mía, porque así como llegué, así me quedo, en ese mismo estado. También yo llegué con una pareja del mismo sexo, en el mismo estado que llegué, así me quedé. Y sacan un texto fuera del contexto, porque es importante, hermano, que cuando usted lea un texto, usted lea todo el contexto. El contexto significa que usted va a leer todos los versos que están atrás y los que están después del texto. Usted lo va a leer completo, porque cuando dice que en el mismo estado en que llegó una persona, así se queda, Pablo estaba hablando de un tema específico en ese momento. Y era el tema de la circuncisión, que cuando se empezaron a convertir, algunos empezaron a decir, mira, si no se circuncidan no serán salvos, cuando se empezaron a convertir los griegos. Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo porque era griego, no porque era necesario. Y Pablo tuvo que decirle, mira, la circuncisión que necesitan es una circuncisión del corazón, remover la carnalidad que hay, que se aparten de los ídolos, de la idolatría, de la fornicación, del adulterio. Pero lo importante es esto, que el hombre se aparte de la idolatría y que se aparte del pecado.
Pero circuncidarse no es necesario, de manera que en el mismo estado en el que usted llegó, así se quede, dando a entender que si usted llegó siendo circuncidado, quédese circuncidado, pero si llegó sin circuncidarse, no tiene que circuncidarse. Entonces este es el contexto claro para este texto. Pero muchos lo utilizan, Satanás lo ha puesto en la mente de mucha gente, haciéndole entender, este texto dice que en la forma como llegaste, quédate así, no importa el desorden que tú tienes, estás viviendo con una pareja que no es tuya, y el diablo así está engañando con la palabra, porque él mismo se viste como ángel de luz. Pero si nosotros buscamos el Espíritu Santo, él nos guiará a toda verdad. Vamos a ver ¿en qué forma vendrá Satanás hoy día para intentar destruir nuestra fe? ¿De qué forma? Miren, el libro de los Gálatas habla Pablo a los creyentes. En el libro de Gálatas 1, Pablo se sorprende y se maravilla. Oye, pero ¿cómo es posible? Yo estoy maravillado, no entiendo. ¿Cómo hubo forma? ¿Cómo fue que pasó eso? De que tan pronto, tan rápido, ustedes se hayan desviado de la verdad que yo les enseñé. Y vamos a leerlo para que ustedes vean, hermanos, cómo el pueblo se apartó, que Pablo se sorprendió de una manera que no pudo ni siquiera creerlo. Se sorprendió Pablo, estaba maravillado. Y dice aquí en Gálatas 1, y en el versículo 6, Pablo le dice a los Gálatas, porque ya le predicó el Evangelio, le dio la palabra, le dijo cómo tenían que conducirse, el Evangelio de Cristo claramente detallado para ellos, y habían recibido el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero ahora estaban haciendo cosas raras y extrañas que Pablo no les enseñó. Se desviaron. Y oiga que Pablo dice, estoy maravillado, en Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, miren, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Sea anatema. ¿Por qué? Porque esta estrategia de Satanás es engañar. El diablo no tiene influencia para destruirte. Ahora en este tiempo muchas personas tratan de decir, el diablo me trayó del motor, el diablo me enfermó, el diablo sacó mi familia del evangelio, el diablo me tiene rezagado. Y el diablo no puede hacer nada de eso. Él no tiene poder sobre ti. Él lo que hace es engañar a través de la influencia. ¿Y sabe qué es engañar? Es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. Si usted se fija en Eva, hermanos, el diablo lo que hizo fue a través de palabras, acciones, le hizo creer algo que no era cierto, algo que no era verdadero, algo que no era lo que Dios dijo. Es una mentira. Por eso es que el diablo es el padre de mentiras, porque es mentiroso. Lo que hace es mentir. Los hermanos tenemos que saber, porque estamos lidiando. El lidiar es usted pelear, luchar contra eso que le está diciendo a usted que haga algo diferente a lo que Dios le mandó. ¿Usted no cree que el diablo le dijo a Abraham cuando le dijo mata a tu hijo? Dijo, ay, tú te atreves a matar a tu hijo, eso es lo único que tú tienes, tu descendencia, no lo mates. Él decidió, él creyó en Dios. Porque nosotros, aunque estemos lidiando con el diablo, nosotros no debemos enfocarnos en tanto la influencia y el poder del enemigo. Hay mucha gente que dice el ejemplo de Job, porque Dios enfermó a Job. Dios enfermó a Job. Léase el libro de Job, capítulo 2, para que usted vea. Fuego de Dios descendió del cielo sobre sus ganados y sobre toda su vegetación. Fuego de Dios. El fuego vino de Dios, no es Satanás, que destruyó su familia, destruyó todos sus ganados. Murieron sus hijos, murió su familia. Con fuego del cielo, que cayó, fuego de Dios, mató todo. Dios mandó fuego a Job para probarlo, para probar su fe. El diablo no puede probarte, porque en un curso donde tú estás estudiando, los que son maestros saben que el único que puede probar al alumno es el maestro, el que le está enseñando. No te pruebas tú mismo, ¿me entiendes? Te prueba el maestro, el dueño del negocio. El dueño de este negocio es Dios, solo Dios te puede probar. Dice que Dios llevó a Abraham,
Le dijo que ofrezca a su hijo Isaac para probar su fe. Dios es quien te prueba. Y Dios fue la gente que utilizó a Satanás como un instrumento. Porque cuando Dios manda, aún el diablo tiene que obedecer. Y si Dios quiere utilizar el mal para probar nuestra fe, Dios lo utiliza. Dios usó a Faraón para que le dé una carrera al pueblo de Israel, para él glorificarse. Dios le mandó a Faraón, pero lo sepultó en el mar. Fue Dios que lo mandó. A su mismo pueblo le dijo al enemigo del pueblo: vaya y denle una carrera y mátalo. Y el pueblo se asusta y entiende: ay, tenía que dejarnos morir en Egipto, pero fue Dios mismo que le mandó el mal. Hay veces que creemos que el mal viene de Satanás. Lo malo viene de Satanás y que de Dios viene solamente lo bueno. ¿Usted quiere algo? El libro de Lamentaciones 3:37 dice que de dónde viene la adversidad, soy yo que la hago. La adversidad soy yo quien la creo. Si usted va al libro del libro de Éxodo, cuando Moisés dice: Señor, yo soy tartamudo, no puedo librar al pueblo, Dios le dice a Moisés: ¿quién fue que hizo al sordo, al mudo, al que ve y al que no ve, si no solo yo, Jehová? Cuando usted ve un ciego, un sordo, un mudo, no fue Satanás que lo hizo nacer mudo, fue Dios. Ahí lo dice su palabra. Dios hizo el sordo y el mudo, el que ve y el que no ve. Cuando David tenía a su hijo enfermo, se lo enfermó Dios y se lo mató por el pecado que cometió. No dice que fue Satanás, no, que Satanás se enfermó, el hijo de David. Dios lo enfermó y lo mató. ¿Y es malo Dios por eso? No. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿por qué el Señor crea la adversidad? ¿Por qué crea la muerte, la enfermedad? Él creó la enfermedad para darle a entender al hombre que en Él hay salud, vida y esperanza. Creó la muerte para que el hombre entienda que en Él hay vida. Creó el problema para que entienda el hombre que en Dios hay solución. Eso es lo que Dios hace. Crea el mal, le envió el ejército contrario para destruirlo, para glorificarse, para que ellos vean que Dios tiene poder para abrir el mar y librarlo de su enemigo, aun cuando ellos entienden que no hay esperanza. Eso es lo que Satanás no quiere que tú entiendas. Él quiere que tú entiendas que es Él que te tiene arrodillado, que es Él que te tiene sufriendo, y tú tienes que tener claro que tú estás pasando un proceso de Dios y estás lidiando con el enemigo, influenciándote y diciéndote: vete de la iglesia, no te han visitado, te sientes mal y nadie ha venido a verte. No hay una excusa más barata para una persona que se aparta del camino de Dios porque estaba enfermo y nadie fue a verlo. Eso es una influencia del enemigo. Pide a los hermanos: no importa, me siento mal, los hermanos llegarán, nosotros tenemos que ir a visitar a su enfermo. Y si te tocó que no llegó a ir un hermano porque no sabía negligencia, mantén tu fe y ora para que esto camine. Pero no te dejes influenciar y te apartes, porque el enemigo lo que hace es engañar, hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad, ocultando la verdad y promoviendo una creencia, idea o concepto que no es cierta. Y la herramienta más fuerte que él utiliza, que es esa influencia, que es influir, es un sinónimo de confundir, influir, causar efectos en alguien o en alguna cosa para que produzca un cambio. Eso es el efecto causado que causa o se le produce a una persona o en su fuerza moral para hacerla cambiar. Entonces, yo le decía ahorita, no me he ido del texto, en Gálatas 1:6, Pablo dice: yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes, Gálatas, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo algo diferente a lo que era real. Ahora el hombre justifica sus actos y quiere acomodarse al sistema. Pero Cristo nunca participó del sistema. Cristo nunca estuvo de acuerdo al sistema del momento, porque la fe que Cristo tenía era algo siempre contrario a lo que Satanás quería. Usted sabe, usted quiere que le dé ejemplos. Miren, en el tiempo de Cristo, una mujer con la menstruación no podía tocarse, porque la hacía a usted inmundo. Tenía que purificarse 7 días de purificación. Y después de esos 7 días, duraba 3 días más ofreciendo sacrificio y después se incorporaba al pueblo. Si usted dormía en la cama de la que tenía el flujo de sangre, también usted era inmundo. Si se sentaba ahí, era inmundo. Si había un leproso y usted lo tocaba o se acercaba donde estaba, usted también era inmundo. No se podía poner la mano en el leproso.
No se podía tocar a una mujer con un flujo de sangre. Usted no podía tocar a un muerto. Si se le moría un muerto y usted lo enterraba, usted tenía que durar una semana también purificándose y luego mezclar agua con ceniza para la purificación. Los sacerdotes también tenían que purificarse. No se podía tocar porque entraba inmundicia en el hombre. ¿Qué hizo Cristo? Cuando vino un muerto, vino un féretro, lo llevaban un niño, tocó el féretro. ¿Qué hizo el muerto? Se levantó. Tocó leprosos, tocó mujeres con flujo de sangre. Y en lugar de transmitírsele a Cristo, esa influencia, ese flujo de sangre, hacerlo a él inmundo, el que estaba con el flujo de sangre inmundo, entonces salía sano, porque eso es el poder de la fe. Pero para eso hay que enfrentarlo, hay que lidiar con Satanás. Usted no puede vencer algo sin lidiar con él, pero no se enfoque en lo que Satanás hace y en su poder. Hay que tener una mentalidad positiva. En la mentalidad judía, cuando una persona se apartaba del camino de Dios, no decían que la persona está maldecida, ni que la persona cayó en maldición. Se apartó de Dios, siempre Dios. La persona se reconcilió con Dios. Cuando tiene que arrepentirse, vuélvete a Dios. No dice está con Satanás, está con el diablo, no, apartado de Dios. No es lo mismo usted decir a una persona, esa persona está con el diablo, que usted decir, no, está con Dios. Usted está poniendo a Dios primero, poniendo a Dios por encima de todo. La importancia siempre fue Dios. Entonces, en una pelea de boxeo, usted no puede enfocarse tanto en su enemigo. En lugar de usted practicar, un boxeador que se ponga solamente a ver videos de cómo pelea su adversario, cómo pelea su enemigo, cómo tira, cómo esquiva, entonces usted está perdiendo tanto tiempo, dándole tanta importancia a su enemigo, que usted está dejando de prepararse y va a perder en su pelea. Pero si usted se pone a practicar con pesas pesadas y se pone a tirar los puños con pesas y a correr con cosas pesadas, para que cuando usted se quite eso, los puños los suelte más rápido y corra para tener resistencia y se ponga a nadar, a hacer natación y mucho ejercicio y a practicar constantemente, entonces usted puede confiar en usted mismo y en el medio de la pelea usted va a tener resistencia, usted va a tener fuerza y habilidad para ganar. En lugar de usted haber estado perdiendo tiempo mirando lo que su enemigo hace, asegúrese usted mejor de lo que usted tiene, porque lo que usted tiene es lo que lo va a llevar a la victoria. No piense en lo grande y en la fuerza que tenga el enemigo y lo que el diablo puede hacer. Preocúpese que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nada ni nadie. Nada ni nadie te puede hacer frente si Cristo está contigo. Por eso fue que el pueblo de Israel le dijo a Josué, nosotros estaremos contigo, pero solamente queremos una cosa. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces haremos todo lo que tú digas. El pueblo veneraba mucho a Moisés. Lo veneraban tanto que cuando murió Moisés, Dios lo sepultó y nadie conoce su sepultura. Y el diablo quería el cuerpo de Moisés, porque cuando dice Judas 9, que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Si usted va a Israel y tiene dinero para pagar un vuelo y visitar, usted puede ir a ver la tumba. La tumba de David está allá, donde las personas van y que van a hacer excursiones con diferentes iglesias van y usted puede ver la tumba de David, la tumba de Absalón, del profeta Samuel y algunas tumbas de los antiguos aún conservan ellos sus restos, que usted puede ir y verlos y mirarlos, así como nosotros guardamos los restos de nuestro padre de la patria, Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Samuel Matías Mella, y ahí están los restos de los hombres grandes del panteón, hay restos. Así ellos tienen a David, a Salón, entre otras tumbas que ellos veneran. Pero usted no va a encontrar nunca una tumba de Moisés. ¿Por qué? Porque el diablo la quería y Dios no se la permitió. Moisés fue el hombre más grande que tuvo el pueblo de Israel. Dice la Biblia en Deuteronomio 34 que no hubo un hombre como él. Ni antes ni después se levantó jamás un hombre como Moisés. Nunca lo hubo como Moisés en el pueblo de Israel. Y lo veneraban tanto que cuando Cristo estaba realizando su ministerio en la tierra, ¿sabe qué decían los hombres? Este hombre está enseñando.
contradiciendo la ley de Moisés. Ya eso era para que maten a Jesús. Nadie podía contradecir la ley de Moisés, pero sí le hablaba claro: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque Moisés habló de mí habló él, pero ellos no entendieron que Moisés hablaba de Cristo. Por eso el diablo quería la tumba de Moisés, porque si hubiera hoy una tumba de Moisés en Israel, todo el mundo estuviese yendo a ver esos huesos de Moisés. A lo mejor internacionalmente la gente hubiese querido tocar un polvo de Moisés para hacer cuantas cosas, cuánta idolatría hubiese habido si Moisés estuviera ahí, su tumba. Pero el Señor no lo permitió, para que el enemigo no tuviera esa estrategia. Pero para Satanás eso iba a ser un gran golpe, y peleó por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel combatió duramente, pero no le fue permitido tener el cuerpo de Moisés. Entonces vamos a leer, hermanos. Dice el libro de Santiago, su capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Hermanos, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, a través de su propio deseo y su propia concupiscencia, es atraído y seducido con nuestro propio deseo. Por eso es que nosotros debemos someternos a Dios, conocer y estar claro en saber qué fue lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Porque Pablo dijo que si alguien trae algo diferente al evangelio que ya se había enseñado, sea anatema. Nadie puede traer algo diferente, ni nosotros mismos. Hay veces que nosotros somos nuestros propios enemigos y tenemos que crear resistencia. Tenemos que resistir, aplicar una fuerza mayor y decirle al enemigo no. ¿Sabe qué dice Efesios 4:7? No deis lugar al diablo, ni siquiera lo deje que hable. Cuando le dice, mira, yo quiero, no. Y cuando le va a decir algo, tú tienes que, no, y todo es no. No le dé cabida al enemigo. No permita. Es posible que usted se siente en un vehículo público. Mire cómo el diablo empieza a trabajar para que usted pueda lidiar con el diablo. Posiblemente usted se siente en una guagua, se le sienta a una persona al lado, a lo mejor muy aparente, a usted le llama la atención a la vista, porque primera de Juan 2:16 dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Esa es la trilogía satánica de la tentación que el diablo siempre usa, y hay que lidiar con eso. Primero, el deseo está en la carne, en los ojos y la vanagloria de la vida. En la carne porque usted tiene un deseo, en los ojos porque usted está mirando algo que es agradable a la carne, y cuando es la vanagloria de la vida es cuando usted quiere gloriarse y quiere hacerse grande usted mismo. Y si usted se monta en un vehículo público y se le sienta al lado a alguien y empieza a conversar con usted y a hacer una estrategia, y sus ojos están viendo eso agradable, luego la persona, sin usted conocerla, le pide el número, le da el WhatsApp donde tú vives, y usted empieza a darle información a esa persona, entonces usted le está dando cabida al diablo, porque hay una intención en la otra persona que ya usted notó que era para algo incorrecto, cuando ya usted tiene su pareja en su casa. Y entonces ahí el enemigo trabaja. Dice la palabra: no des lugar al diablo. Corte eso instantáneamente. Dígale que usted es un varón de Dios, que usted es una gente seria, que usted es casado, que tiene pareja, que tiene hijos, que usted es cristiano, que busque de Cristo, que se arrepienta, que busque de Dios para que su alma sea salva. Y no que la persona, a través de la influencia, le va a pegar a usted y usted pegue contra Dios. Ahí es que usted tiene que resistir. Sométete a Dios. Es el primer paso para lidiar con el diablo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Inmediatamente Jesús le dijo a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás. Le dejó desde ese momento. Volverá luego a tentarte nuevamente, pero siempre puede ser traidor, a salir airoso, porque él no se puede enseñorear sobre ti. Este es el tema de hoy, lidiando con el diablo, y repetiremos nuestro texto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y hasta la próxima, el próximo domingo, con nuestro tema de escuela dominical, afirmándose. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Amén.